Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Vamos con el resumen de la predicación del domingo pasado, donde estuvimos conversando o reflexionando en la palabra de Dios sobre los pensamientos. Un tema, ¿verdad?, muy prolífico en la Biblia. Hay un proverbio, Proverbios 23:7, que dice: porque ¿cuál es su pensamiento? En su corazón tal es él. Después dice, te dirá que comas y bebas, pero su corazón está distante, lejos de ti. Entonces, los pensamientos, hermanos, es un tema muy importante en la vida del cristiano. De hecho, nuestro Señor Jesucristo dice en su palabra, en Mateo capítulo 15, versos 18 y 19. Él allí con los fariseos, ¿verdad?, que contendían, diciendo que había que lavarse las manos, etc. Pero el Señor dice que no contamina lo que entra al hombre, sino lo que sale de su boca. Entonces dice su palabra: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Sigue el 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Fíjense, de primerito salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces notamos, hermanos, qué tan importante es entonces para nosotros, ¿verdad?, vigilar nuestros pensamientos. Recordemos que venimos, hermanos, de una carne contaminada. En Efesios se habla, ¿no?, de que fuimos prácticamente revividos, ¿verdad?, rescatados de nuestra vana manera de vivir. Dice que pasamos de muerte a vida. Y me gustaría, hermanos, seguir leyendo las escrituras, que sean las escrituras, como lo decía, las que hablen a este respecto. Y el mismo Señor Jesucristo en Mateo 5, fíjense cómo lo importante que es este tema de los pensamientos. Dice Mateo 5, el verso 27, 28 y 29, mejor dicho, 5, 28 y 29 dice: oísteis, el 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Después dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, dice, córtala, échala, ¿verdad?, fuera de ti, ¿verdad? Porque es mejor que te falten algunos de tus miembros si vayas al cielo, ¿verdad?, que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, fíjense lo importante. Dice en Efesios, sigo leyendo algunas citas bíblicas, hermanos, que leíamos ese domingo. Efesios 2, capítulo 2, nos habla muchísimo de cuál era nuestra condición, ¿verdad?, antes de que el Señor se fijara en nosotros, ¿verdad?, que Él en su misericordia nos hizo sus hijos, ¿verdad? Entonces, en Efesios capítulo 2, verso 2, dice así. Dice, desde el 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ¿verdad?, antes de conocer al Señor, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, fíjense, hermanos, tenemos una carne que dice la palabra, dice que el espíritu está presto, pero la carne es débil. Entonces venimos, hermanos, de sombras, de tinieblas. Aún en nuestra carne hay vestigios, ¿verdad?, de ese pecado. Hay vestigios de esos argumentos, ideas, pensamientos, ¿verdad?, que desde niños fueron creciendo como fortalezas. Más adelante vamos a ver el verso central de la predicación del domingo. Pero entonces vemos allí, hermanos, cómo es muy importante que hagamos una introspección, ¿verdad?, que nos miremos internamente a nosotros mismos, que revisemos nuestros pensamientos, que los llevemos a los pies del Señor, porque es única y exclusivamente la palabra de Dios la que nos va a ayudar, hermanos, a nosotros poder filtrar esos pensamientos, si son de Dios o no son de Dios. Porque a veces al hombre le parece que van caminos correctos y vamos a decir
justos, pero su final, dice un proverbio, al final es camino de muerte. Entonces, quisiera también leer junto con ustedes el verso central, ¿verdad?, de esta predicación, que está en segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versos 3, 4 y 5. Vamos a leerlos. Pongo en contexto un poco aquí este tema, ¿verdad?, que Pablo está extendiendo, que está desarrollando en este capítulo. En el capítulo 11, verso 3, Pablo muestra tres motivos, ¿no?, del por qué él esgrime lo que decía allí en el capítulo 10. Me voy a referir a una de ellas que está en el verso 3 del capítulo 11. Dice Pablo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Fíjense que él temía que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nosotros también seamos, ¿verdad?, engañados, ¿verdad?, que nuestros sentidos sean engañados. Recordemos entonces allá en capítulo 3 de Génesis, cómo la serpiente astutamente le pregunta a Eva que si el Señor le prohibió comer del fruto del Edén, ¿no?, del huerto del Edén. Y ella dijo: no, él me dijo que de todos los frutos podía comer, pero solo del árbol del bien y del mal no comería, porque moriría. Y la serpiente le dice: oh Satanás, que morirías. No, ciertamente vivirás y serás como Dios. Entonces allí conocemos la historia. Y así pasa, hermanos. Las corrientes de este mundo, y el mensaje estaba más dirigido a los jóvenes. La corriente de este mundo es muy peligrosa, hermano, una corriente muy fuerte. En este tiempo, en la época posmodernista que estamos viviendo, donde ya no hay verdad absoluta, sino que todo es relativo. Comentábamos cómo en las redes sociales se ve mucho este tema o este juego diabólico, ¿no?, de minimizar al Señor, a Dios, de decir de que el hombre es el centro del universo y no Dios. Vemos cómo sale, por ejemplo, un número 6 desde mi lado, es el 6, pero desde el lado de la persona que está frente a mí es un 9. Entonces él dice: esta es mi verdad y esta es mi verdad. O sea que todos somos dueños de la verdad, pero no hay verdad absoluta. Entonces eso es diabólico, es macabro, hermano. Como hoy en día hablan de derechos de la vida, ¿verdad? Un principio fundamental de la humanidad es el derecho a la vida, pero organismos internacionales dicen que una mujer puede matar a su hijo en su vientre. Entonces yo tengo derecho a la vida, pero puedo quitarle la vida a un ser que está por nacer, ¿verdad?, que Dios quiso que naciese en el vientre de su madre. Cosas como esas, hermanos, y muchas otras que están acabando hoy en día con la familia, con esa estructura fundamental de la sociedad como es la familia. Jóvenes que están siendo arrastrados por las drogas, jóvenes que están siendo arrastrados por la moda, una moda vacía, una moda que todos sabemos parte muchas veces de partes de homosexuales, etcétera. Pero estamos viendo de verdad un decaimiento muy feo de la sociedad humana por estas corrientes. Hoy en día lo que se le llama el ateísmo filosófico, donde hombres de ciencia, ¿verdad?, están diciendo por allí que la única verdad que hay es la verdad comprobable. Otros están diciendo por allí que mejor vive la vida porque es una sola, disfrútala, no importa lo que hagas con el cuerpo, ¿verdad? Como decían aquellos filósofos cuando Pablo conversaba con ellos. Hechos capítulo 17, verso 18, vemos cómo Pablo contendía o hablaba con los estoicos, ¿verdad?, con los epicúreos, con estos filósofos. Muchos de ellos creyeron, otros no creyeron. Pero fíjense, hermano, vamos a seguir leyendo las Escrituras. Vamos a ver cómo David, ¿verdad?, en el Salmo 139, David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que como nosotros se equivocó, pero que tuvo el corazón para arrepentirse, y el Señor lo conocía. En el Salmo 139, versos 23 y 24, vemos cómo David dice, fíjense la preocupación de David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces vemos cómo David pide al Padre, ¿verdad?, que revise su corazón,
que lo mire, ¿verdad? Que vea, que lo limpie. Dice en el Salmo 51, también el rey David, en un salmo que habla sobre el arrepentimiento, ¿verdad? Que habla sobre ese hecho que conocemos de David y Betsabé. Como David, humillado y contristado en el espíritu, dice en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Verdad? Él pide todo eso. En Jeremías también no debemos pasar esta cita. Porque fíjense, hermanos, nosotros seremos confrontados. El Señor nos va a demandar, hermanos, cómo estamos manejando este tema de la mente, los pensamientos. Porque lo leíamos, ¿no? Que del corazón, y sabemos que cuando se habla de corazón en la Biblia, en muchas de los significados, es esa base de la mente, ¿verdad? De la voluntad, de las emociones, cuando se habla de corazón. Entonces vemos allí cómo es tan importante entonces revisarnos. El Señor nos demandará, nos va a decir qué estamos haciendo, ¿verdad? Porque es una batalla, hermanos, es una batalla lo que estamos nosotros enfrentando de día en día con este tema de los pensamientos, los sentidos, qué estoy viendo, mis manos, qué están haciendo, mis pies hacia dónde van, ¿verdad? Todo eso es importante. Entonces vamos a ver Jeremías, vamos a leer Jeremías, capítulo 17, lo conocemos muy bien. Es un verso que generalmente lo leemos hasta el verso 9, pero no leemos el verso 10. Y vamos a leerlo completo, 9 y 10. Vamos a ver Jeremías 17. Ok, Jeremías 17, 9 y 10. Dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y hay una pregunta allí, ¿quién lo conocerá? Y la respuesta siguiente es contundente y clara. Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Allí está, hermanos, seremos juzgados por ellos, según el fruto de nuestras obras, ¿verdad? Él escudriña la mente, que prueba el corazón. Nos acordamos del versículo de Hebreos 4:12 que habla de la palabra. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Y dice que penetra allá los tuétanos, los huesos, el corazón y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces es importante. Ahora sí vamos a ver, hermanos, el versículo central del mensaje del día domingo. Fue el versículo que estaba contenido en 2 de Corintios, segunda carta de Pablo a los Corintios. Yo leía el motivo de Pablo, ¿verdad? Lo leíamos en el capítulo 11:3, que decía, lo repito nuevamente, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces vamos al versículo. Dice, capítulo 10 de la segunda carta, versos 3, 4 y 5, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vemos entonces acá, hermanos, cómo Pablo, ¿verdad?, nos habla de una guerra. Fíjense que hay términos militares netamente. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y esto de militar, de no militamos, podemos fácilmente, ¿verdad?, según la traducción allá al griego, ¿verdad?, no luchamos según la carne. No militamos, no luchamos, viene de estrategias. Porque las armas, ¿verdad?, de nuestra milicia, hay milicias, otro término militar que indica, ¿verdad?, guerra, batalla, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas poderosas en Dios, esa palabra poderosa, sale como de dunamis, de esa significado a dinamita, ¿no? A ese poder que tiene la dinamita. Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí en Fortalezas, hermanos, desde hace mucho tiempo se ha estado, vamos a decir, explicando mal este verso. Muchos hermanos, pues, generalmente de la línea carismática, de la línea pentecostal,
hablan de fortalezas de las drogas, fortalezas de la prostitución, vamos a orar para derribar las fortalezas del divorcio, qué sé yo. Pero realmente, hermanos, esas fortalezas, Pablo las explica en el siguiente versículo. ¿Cuáles son? Fíjense que dice destrucción de fortaleza, inmediatamente dice derribando, ¿verdad? Destruyendo argumentos y toda altivez, orgullo, ¿verdad?, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces fíjense que estas fortalezas no son más, hermanos, que esas estructuras mentales que el ser humano ha venido, ¿verdad?, desarrollando, algunas buenas, otras regulares, otras muy malas, pero sabemos según Romanos capítulo 1 de que nadie es bueno, ¿verdad? Todos tenemos esa maldad del hombre caído, ¿verdad? Hablábamos en la escuela dominical de que, y decía a un hermano lo decía, ¿no?, que realmente el niño se le enseña a ser bueno, porque realmente ya un niño pequeñito, ya de 3, 4 años, está peleando por sus juguetes, ya hay una tendencia, ¿verdad?, hacia lo malo. Entonces, esto es lo que debemos de ver, esas fortalezas, hermanos, esas estructuras mentales, esas ideas. Pablo habla mucho, ¿verdad?, de filosofías huecas. Pablo le habla a Timoteo, ¿verdad?, y le dice esas fábulas de viejas. En Colosenses hablan de esas filosofías huecas, esos cuentos de hombres, ¿verdad?, filosóficos, que lo que hacen es llevar al hombre a caminos de duda e inestabilidad, y engañándoles, porque les dice que no necesitan Dios porque ellos lo tienen todo, ¿verdad? Entonces eso es falsedad del diablo. Y aquí, hermano, también quiero hacer una aclaratoria, o sea, que las escrituras bien nos los dicen. El diablo no puede leer tus pensamientos. Ese es un atributo único y exclusivo del Señor, la omnisciencia de Dios. Dios sí puede leer nuestros pensamientos. Aún mi palabra no está en mi boca y ya tú la sabes, oh Señor, dice el Salmo 139. En cambio, lo que sí puede hacer el enemigo es que pone pensamientos, pone esa concupiscencia. A veces tenemos esos deseos, ¿verdad?, desordenados, esos deseos malvados de la carne, esos deseos de lujuria, de lascivia, ¿verdad? Y el enemigo, si nosotros no estamos firmes en el Señor, ¿verdad?, nos va a incitar a pecar. Dice 1 Corintios capítulo 10, verso 12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Dice un proverbio que jugaremos, ¿verdad?, con fuego y nuestros vestidos no arderán. Entonces hay que tener mucho cuidado, mi hermano, hay que tener mucho cuidado. Entonces vamos a ver qué pasa con este tema. Hay que derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermano, cuando pensamos, ¿verdad?, cuando pensamos, que pensar es una de las facultades de la mente, así como imaginar, ¿verdad?, imágenes, por ejemplo, así como las ideas, o sea, esa unión de ideas con imágenes, todo esto genera un pensamiento que nos impulsa a realizar una acción, o a ejecutar una acción, o a dar soluciones a problemas, ¿verdad? Pero entonces, aquí es cuando Pablo dice en Romanos, vamos a ver otro versículo, Romanos capítulo 12, que es muy conocido por nosotros, Romanos 12, dice así, 12:2, ¿verdad? Sé que muchos no lo sabemos, ¿verdad? Romanos 12:2, y es precisamente, habla sobre este tema, ¿verdad? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense que habla entonces de que no nos conformemos a este siglo. Y saben, hermanos, Dios nos manda a amar, ¿verdad? Él nos manda a amar a nuestros enemigos, el Señor nos manda a amar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, porque Dios es amor, ¿verdad? Pero fíjense que hay un versículo donde Dios nos manda a no amar. De verdad que nos manda a no amar. Y ese versículo está en Primera de Juan capítulo 2, dice el Señor lo siguiente. Primera de Juan 2:15, ¿verdad? También lo hemos escuchado mucho, dice así. No améis, comienza así, no améis al mundo
ni las cosas que están en el mundo, ¿verdad? Eso que está en nuestra mente. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjense, hermano, habla de deseos. Esos deseos carnales, esos deseos, hermanos, es lo que en la Biblia se le llama concupiscencia. Concupiscencia. Y vamos a leer un versículo porque muchas veces decimos, hermano, el diablo me hizo esto, el diablo me hizo aquello, hermano, y tenemos nosotros una responsabilidad moral, nosotros, ¿verdad? Personalmente nosotros tenemos que preocuparnos. Cuando el Señor Jesucristo nos decía y lo leíamos, si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano derecha te es ocasión de caer, arráncalas de ti. Dice así, pero ¿qué indica eso, hermano? No lo vamos a hacer literal, ¿verdad? Pero sí, el símil que nos da el Señor es que tenemos que tomar acciones, hermano. Si el celular, lo decíamos allá, si el celular no es ocasión de caer, de repente no lo vamos a botar, ¿verdad? Pero sí vamos a tomar acciones. ¿Cuáles acciones serían, hermano? Bueno, yo daba mi testimonio muy personal, hermano, de que yo dejé Facebook, cerré Facebook en mi vida. Ya Instagram no sé ni qué es Instagram. Dejé solo WhatsApp, ¿verdad? Por temas de comunicación. ¿Pero por qué lo dejé? Porque estaba haciendo daño a mi vida, estaba haciendo daño a mi matrimonio. Entonces tomé acciones, o sea, me arranqué ese ojo y me quité porque el deseo es que yo quiero estar en redes sociales y quiero hacer lo otro. Pero hermano, son deseos de la carne que lo que buscan es dañarte si no se manejan de manera sabia, hermano. Y esta palabra sabiduría es muy diferente a la palabra inteligencia, ¿verdad? La sabiduría es saber aplicar, ¿verdad? Según las normas de la santa palabra del Señor y del Espíritu Santo que muere en nosotros, es aplicar la inteligencia, ¿verdad? Eso es sabiduría, aplicar la inteligencia siendo sabios, ¿verdad? Eso es sabiduría. Entonces muchas veces nos llenamos de inteligencia, pero nuestro accionar no es de sabios. Porque no estamos manejando los pensamientos como la santa palabra nos ayuda, nos enseña. Vamos a leer esta palabra concupiscencia, hermanos, en Santiago. Santiago capítulo 1, ¿verdad? El medio hermano de Jesús en su carta nos dice lo siguiente. Santiago 1, verso 14. Verso 13 y 14 y 15, dice así el 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Decíamos en la predicación, atención a esa palabra, seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Hermanos, el adulterio, la fornicación, el homicidio, no es algo que viene de la noche a la mañana. Decíamos que Lutero decía que no podemos evitar, ¿verdad?, que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. Y reflexionábamos un poco que muchas veces pajaritos muy pequeñitos, hasta muy bonitos como el colibrí, decíamos, a veces dejamos que hagan nido en nuestra cabeza, porque parecen muy dóciles, parecen muy bonitos, ¿verdad? Como esos falsos maestros que hablan cosas muy bonitas, pero que su fin es muerte. Entonces muchas veces nos seducen y hacen que pase, ¿verdad?, que demos luz al pecado. Entonces cuando Santiago dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, el apóstol Pedro, hermanos, tiene un capítulo completo, capítulo 2, segunda carta de Pedro, capítulo 2, sobre los falsos maestros y falsos profetas. Eso que nos están haciendo mucho daño en este tiempo. Muchas mega iglesias están llenas, hermanos, de fieles engañados, ¿verdad?, que creen en las palabras de estos falsos. Fíjense cómo esta palabra seducido la repite Pablo muchas veces, o 2 veces realmente aquí en este segundo capítulo. Entonces, a los que toman nota, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 14, dice así. Verso 14, capítulo 2, segunda carta de Pedro. Tienen los ojos llenos de adulterio,
no se sacian de pecar, hablando de los falsos maestros y profetas. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Hermanos, seducen, pero fíjense, a las almas inconstantes, a esas almas, hermanos, que no están tomando, ¿verdad?, de las herramientas santas que nos da el Señor. No están orando, no están ayunando, no están leyendo las escrituras, no están haciendo los devocionales familiares. Solo asisten los domingos, decíamos, quizás para limpiar su conciencia, pero los siguientes días de la semana están como iguales, como aquel viejo hombre. Entonces, decía el hermano que estuvo en la predicación anterior, ¿no? Hablaba de que el león realmente ataca a la presa más débil, a la presa que está más débil, lo separa, queda solo y a él es el que se come, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado, no debemos ser inconstantes, hermano, porque nos volvemos presa para esos falsos maestros y esos falsos profetas. Entonces, también en el mismo capítulo 2 de la segunda carta de Pedro, verso 18, dice, pues hablando palabras infladas y vanas, ¿verdad? Esos maestros o esos pastores de las iglesias de la prosperidad hablan con palabras infladas, palabras vanas, vacías realmente, solo pensando en su propio beneficio, solo pensando en trasquilar a las ovejas, ¿verdad? Dice, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Entonces, seducen, esa es la palabra, y seducen a los inconstantes. Y bueno, hermanos, se habló entonces, ya para finalizar, hablamos también de cómo nosotros vamos a atacar, cómo nosotros, el Señor nos da herramientas para atacar, ¿verdad?, para pelear la buena batalla. Fíjense que dice en el verso 2 de capítulo 10 de la segunda carta, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Esas armas, hermanos, nos las menciona Pablo en el capítulo 6 de Efesios. Pablo nos habla allí de la armadura de Dios. A partir del verso 10 de ese capítulo 6, Pablo nos habla de la armadura de Dios, desde el verso 10 en adelante. Y nos habla, pues, dice el verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces vean aquí la armadura de Dios junto a la oración, ¿verdad, hermanos? Y la única de las armas que es, ¿verdad?, que es ofensiva es la palabra de Dios, es la espada, ¿verdad? Es la espada del Espíritu. Con ella, hermanos, ¿se acuerdan Jesús cuando en la tentación en el desierto, capítulo 4 de Mateo, capítulo 4 también de Lucas, vemos cómo allí se relata, ¿verdad?, la tentación del diablo a Jesucristo, y él siempre le respondió, escrito está, ¿verdad? Siempre. Cuando le decían, mira estas piedras, transfórmalas en pan, él decía, escrito está. Entonces, debemos, hermanos, de tener la palabra de Dios en nuestra mente. Debemos tener la palabra de Dios, hermanos, de día en día, como dice Deuteronomio capítulo 6, enseñando la palabra en la mañana, en la tarde, en la noche, en la calle, en los dinteles de nuestra casa. Dice la palabra del Señor, pasarla a nuestros niños, es muy importante. Papá, a ti te van a pedir, te van a demandar qué estás haciendo con tus hijos, con esos tesoros que te dio el Señor. Los estás educando, le estás dando palabra del Señor, porque la iglesia, hermano, en la iglesia fortalecemos los lazos de amistad entre los hermanos, pero es en el hogar donde nosotros debemos de vivir la palabra, de vivirla con nuestros vecinos, con nuestros allegados y por supuesto con nuestra esposa, con nuestros hijos.